Un saludo a todos, pues estamos de vuelta en este famoso Travolta Podcast. Les cuento que bueno, pues estamos ahora sí que digamos tipo segunda temporada. Estamos Eso. arrancando con esta segunda temporada por cuestiones, dicen, por cuestiones ajenas a uno, no, por cuestiones programadas. La verdad es que estuve muy metido en varios otros temas y como esto lo hacemos por hobby, me encanta platicar con la gente, me encanta escuchar historias y sobre todo transmitírselas a gente pues de Campeche y de todo México, que tenemos amigos en todos lados. Y entonces pues creo que era importante continuar con este proyecto. Y bueno, ya tenía mucho tiempo que había estado hablando con el hijo de mi invitada, que ya le había dicho que tenía idea de invitar a su mamá porque pues tiene mucho que decir. Así que pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi amiga muy conocida campechana, nuestra amiga Maruja del Río. Muchísimas gracias por Muchas estar aquí. gracias, Diego. Encantada que me haya tocado la segunda temporada. Y quiero que sepas que este es mi primer podcast. ¿En Yo serio? nunca, que con lo platicadora que soy, déjame decirte, lo inquieta. Exacto. Nunca había estado en un podcast. Es la primera vez que estoy. Entonces te agradezco mucho que me regales esta experiencia de plática. Pues sí, No, no. encantada de la vida. Te voy a decir algo. Cuando platicaba yo ahí con mi tía Adriana, Sí. con algunas amigas, amigos, decíamos sobre, pues siempre los nombres de gente. Y en este podcast yo decidí hacerlo tipo desde una persona, un tatuador, por ejemplo, Qué que padre. tiene toda una historia. O sea, gente que, saludos al Gil que ya vino con nosotros, que dibuja una cosa perfecta, una cara Claro, perfecta, que sí, dices, sí. ¿cómo hay gente con ese talento? Porque es Sí, un pero además talento. imagínate que el lienzo Sí. del tatuador es la piel, es el órgano más grande del cuerpo. Le preguntaba yo a él la responsabilidad que tienes de que esa Sí, persona se va y lleva algo que tú le pintaste además para es toda la para vida. toda la vida, ¿eh? Sí, entonces bueno, pues en ese sentido, pues pensaba yo y decía, alguien que tiene mucho que contar. Yo creo que tú eres de esas personas con las que se puede hacer unos 30 podcasts Ay, porque se hombre, puede hablar de todo. bien cosiera. Pues vamos a empezar por el inicio, como yo Muy siempre le bien. hago. Tu nombre Sí, completo, claro que sí. ¿no? Bueno, yo me llamo María Eugenia del Río Rodríguez, soy campechana, tercera edad. Tu familia. Mi familia, yo soy hija de José del Río Montero. Mi papá fue el primer piloto campechano y ahorita te voy a contar la historia de mi Sí. papá, y mi mamá se llamaba Lady Rodríguez Flores, campechana también. Mi papá nació en La Habana, déjame decir. Ah, ok. Por azares del destino nació en La Habana. Mi abuelo era un español que se había peleado con su papá porque era jugador. Mi abuelo era Ok. un ingeniero de carreteras, y entonces se pelea con su papá porque era jugador, pero un chavo, y con un amigo decide salir de España y vienen a La Habana. Ujú. Pero en La Habana los contratan, especialmente a mi abuelo, lo contratan para hacer el deslinde entre Campeche y Yucatán y México y Guatemala. Ok. Entonces él viene aquí a esta zona, ¿no? Y cuando pasa por Becal, Ujú. mi, mi abuela, se conoce a mi abuela. Mi abuela, fíjate que ella pues muere grande y tenía demencia senil, ¿ya? Lo único que mi abuela recordaba era la forma en la que había conocido a mi abuelo. Y es un paisaje oral, si tú quieres, el de mi abuela. Decía que era un atardecer cuando llegaba el tren a Becal, Ajá. y entonces él venía con sus botas, su sombrero Saracop. Ella estaba en esa gran ventana de su casa, que es esta casa que está al lado de la Casa de la Cultura, una casa muy grande, y que entonces él venía con don fulanito de tal. Tristemente nunca noté el nombre del señor que venía con él. Se había quitado el sombrero, le había hecho una inclinación de cabeza, le había saludado y había seguido. Como en el pueblo obviamente no había ni hotel, ni lugares, ni restaurantes, ni nada, le dan a mi abuelito una casa por ahí, pero él va a comer durante una semana
a casa de mi abuela, a esta casa que te digo. Ok. Y En el mero ahí, centro, ¿no? sí, en el mero centro, frente a los sombreros y todo esto. Entonces ahí, pasando pues el tiempo, después se siguen escribiendo. Ujú. Y a los 2 años, mi bisabuelo desde España le escribe a mi bisabuelo becaleño pidiéndole la mano ¿Así fue? de mi abuela. Sí, así fue. Ujú. Se vieron una semana nada más. Ujú. Tuvieron una vida muy interesante porque esta bisabuela de la que te estoy hablando era sobrina de don Sixto García. Don Sixto García fue un personaje interesantísimo de la península de Yucatán. Ujú. Fue un enorme latifundista. Ujú. Tenía muchas haciendas, incluso cuando viene Porfirio Díaz a la celebración del centenario de la independencia, llega a casa de Sixto García. Ujú. Entonces, Ya. obviamente, cuando viene la revolución, toda la familia estaba en contra de la revolución. Claro. Y lo que sucede es que emprenden esta contrarrevolución. Ujú. Mi abuelo, que ya había regresado, ya vivía aquí en México, ya estaba aquí avecindado, hace una máquina loca contra las fuerzas de Salvador Alvarado. Ujú. Él está en la batalla de Blancaflor, sale caminando, recoge a mi abuela en Mérida. Ujú. Ella ya tenía a una hijita y Ujú. una hijita de nombre Graciela, y a su segundo hijo, que se llamaba Antonio, como mi abuelo, Ujú. que estaba en brazos, y van hasta Cizal. Ujú. Y de Cizal salen con todos aquellos que estaban en contra, Ya. Sixtín García, que era primo de ella, y se refugian en La Habana. Ya. Por eso mi papá nace en La Habana. Fíjate qué vuelta Ok, te he por dado. por Qué eso es. vuelta te he dado para contarte No, por qué no. nació mi papá en La Habana. Pero muy, muy interesante porque a final de cuentas los nombres de los personajes que te anteceden, ¿no? Creo que es parte de entender la historia viva Sí, de sí, Campeche. sí, Y puede ser, más adelante ahorita lo vamos a platicar, pero sí, no sé si de allá venga también tu afecto por Cuba, sí, que ese es claro, otro tema muy claro, importante en claro, tu vida, claro, que yo desde lo luego sé, que sí. lo Sí, sí, sabemos. sí, sí, sí. Y bueno, yo creo, a ver, y tu abuela y tus abuelos, tu abuela es la que venía de España, tu abuelo. Mi abuelo, ¿Tu abuelo de qué parte de España vivía él? era ¿Sabes? madrileño, Ah, era pero su del familia mero era de centro. Santander, Ah, del norte de del España. norte de Ya. España, sí. Y hermanos. Tuve un hermano, tristemente lo perdí. Mi hermano era médico veterinario, el MBZ José del Río ¿Mayor? Rodríguez, mayor que yo 10 años. Ujú. Él fundó la primera escuela de medicina veterinaria, la que está en Escárcega. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, Él sí. estuvo ahí y fue el primer también. Fíjate que nos ha tocado, bueno, yo soy la única que no he hecho de primero nada, sino mi papá fue el primer piloto campechano y mi hermano fue el primer médico veterinario Ya. campechano. Tu papá fue el primer piloto, entonces me decías que era por el tema de que vino a hacer la demarcación, la división. No, ese fue mi abuelo. Tu abuelo. Okay, Entonces tu abuelo. ellos, bueno, les dan la ¿En qué amnistía. sentido tu abuelo? ¿Cómo él que era ingeniero? Mi abuelo era ingeniero. Ah, Sí, ok. mi abuelo era ingeniero Ya. de carreteras. Tenía un Ah, nombre ok. que no en este momento no te puedo decir Ya. cómo se llama exactamente la Ok. carrera, pero él era ingeniero de carreteras. Y tu papá era Y el mi que era papá, bueno, piloto. ellos les dan la amnistía y regresan de La Habana Ujú. a México. Entonces ¿Vivió mucho tiempo tu papá ahí o fue nada más nació ahí y ya? No. Sí, no, él vino siendo un niño. Ah, ok. Él vino siendo un niño. Esta hija de la que te hablé, que era una niña, muere de encefalitis en Cuba y entonces regresan nada más ellos dos, Antonio, que era el segundo, y José, que era mi papá, que era Pepe. ¿Y tu hermano entonces me decías que Entonces falleció? mi hermano falleció pues de causas por enfermedad Ujú. hace pues algunos años, ¿no? Ya. Te digo, No mis no abuelos. era tan grande él. No, sí era ya, grande, ya. pero no muy No, grande. no. Sesentón, mi Ah, hermano. no, pues no, era joven Era aún joven, todavía. relativamente joven. Y Maruja, a ver, yo te preguntaría algo, ¿no? Digo, es que contigo tú tienes muchas pasiones, entonces voy a Sí, ¿cómo no? pedirte ¿Cómo no? que tú me ayudes a un poquito a resumir un poquito algunas. Yo te diría, en algunas palabras, Sí. cómo te describes tú, ¿no? ¿Cómo te describes tú? Pues yo te voy a decir, es un poco
Aparentemente es una pregunta fácil, pero no, es una pregunta bastante difícil. Yo soy una mujer campechana, considero que soy una mujer muy curiosa, tengo muchos intereses, soy una persona que desde muy joven decidí arrojarme a la vida, a los brazos de la vida, no sentarme a ver que la vida pase. Yo fui de que cuando pasó el primer contingente, yo me sumé a ese contingente y me fui. Y tengo intereses en historia, tengo intereses en la cultura, es una cosa que me apasiona, el periodismo, la poesía, la danza, los viajes, la geografía, las Muy empresas. apasionada. Sí, soy muy apasionada. Tristemente, déjame decirte que tristemente soy muy apasionada porque en estos momentos, en este siglo XXI de frialdades, Sí. de pragmatismo, pues voy quedando como parte de esa generación obsoleta. Sí, aunque mira, procuro no serlo, ¿no? Yo procuro estar al día, pero pues la vida te rebasa, O ¿no? sea, la gente de tu generación, ¿tú consideras que era así? No, No, ¿no? no, Yo creo que eres tú, ¿no? mi generación fue una generación rompe estigmas, Ujú, rompe paradigmas, perdón, ujú. rompe paradigmas. Imagínate, a nosotros nos tocó el 68. Nos tocó antes No, la hombre. guerra de Vietnam. Yo me carteaba con un amigo que era soldado en Vietnam. Ujú, Me tocó estar en la Ciudad de México, claro, no participar, porque yo era muy jovencita, yo claro. pueblerina además, ¿no? En el movimiento del 68. Me Ujú. tocó, En Campeche estabas cuando el sí, 68, ¿no? sí, en Campeche no existió el No hubo. 68. Eso es lo que te Al quería. ¿Cómo se contrario, vio el 68? se Nada vio aquí. mal, se vio mal. Y te voy a decir, yo lo recuerdo perfectamente bien, ¿eh? Recuerdo perfectamente bien, recuerdo mi molestia por la forma en la que los jóvenes, completamente cooptados, fíjate, por el gobierno, reaccionaron. Ujú, Si no me equivoco, que creo que no me equivoco, la Universidad de Campeche fue la única universidad que no se sumó a la huelga. ujú, Fue una universidad que censuró, criticó al ujú. movimiento del 68. Ya. Y obviamente la comunicación toda se hacía a través de los periódicos, prensa escrita. Ujú, Entonces claro, había muy poca información con relación a esto. Estás hablando del claro. 68, un gobierno bastante autoritario, bastante recio en sus decisiones, y entonces no se publicaba Claro. realmente nada, era lo que oías de boca en boca. Ujú, Y pues obviamente la matanza de claro. Tlatelolco se les filtró, no pudieron ocultarle, independientemente de lo que hubieran dicho. Pasó entonces Pero aquí, como pasa hoy, ¿no? Que ya. una cosa es que no digas nada y otra cosa es que lo creas, ¿no? Ujú, Eso pasó. ya. Eso O sea, realmente pasó. Fue vergonzosa no la actitud de hubo. los jóvenes campechanos con relación al movimiento del 68. Gracias. No hubo No una hubo coro, participación. No, no hubo posicionamientos, no exacto. hubo declaraciones, no hubo apoyo, porque todas las universidades, las grandes universidades de este país apoyaron al movimiento, pero Campeche no. Campeche no. Claro. Y eso también te habla un Y en todos poco. los movimientos, y eso casi siempre, ¿no? Siempre, ya ves que Ahorita al la refri, al revolución refri. también, la independencia Claro, también. sí. Dicen que cuando vino Madero hizo su meeting Ujú. en el, en el El Circoteatro circoteatro. Renacimiento Sí. y venía con él, no me acuerdo si Hay fue Pino fotos de eso. Suárez, y dijo que Campeche era un cementerio de espíritus, Ujú. fíjate. Y creo que Que sí. eran súper espiritistas ellos y aparte No, pero se el, referían sí, que era un cementerio de espíritus. sí. La gente, lo que te mueve realmente es el alma, el Ujú, espíritu, lo que realmente te apasiona. ujú, Y en ese sentido somos muy cobardes en ujú. Campeche. En Campeche la gente no tiene valor civil, la gente se acomoda. Yo no sé si eso obedece a nuestra raíz histórica, a las características y Española. condiciones en las que este pueblo se ha ido desarrollando, pero creo que eso pasa, aunque
no solamente considero que sea en Campeche. Ujú. Cuando platicas con gente de otros lugares, ves que Esa poca estas participación, ¿no? características se repiten en otros pueblos, ¿no? Sí. Triste, ¿no? Es muy triste. Muy triste. Me parece que una de las cosas, y lo platicábamos la otra vez, ¿no? Más importantes que debe uno de siempre de tener al frente, pues es el valor cívico, ¿no? El valor civil de decir, el Sí, cívico decir de... lo que tú crees. Sí. Yo a veces, tú me conoces, sabes que me posiciono a veces, procuro hacerlo con educación, obviamente, procuro no ofender ni aludir nada personal Ujú. de las gentes. Y no es porque yo no tenga miedo, desde luego que tengo miedo como cualquiera. Claro. Sin embargo, me sobrepongo ese miedo porque alguien tiene que decir lo que pasa. Así es. Sí, no puede ser puro dejar pasar, como dicen los franceses, Exacto, ¿no? sí, El ¿cómo? laissez-faire, dicen los franceses, ¿no? El Sí, sí, dejar sí, sí, pasar, dejar puro pasar, dejar sí. pasar, ¿no? Sí, Yo creo que también me parece que hay que ser apasionado, al menos en cosas, ¿no? no, En la hay que ser vida, apasionado con la vida, Diego. totalmente, La ¿no? vida hay que abrazarla con todo y tierra, Así es. porque es la manera de trascender realmente, de sobreponerse. Esa tiene que ser una fortaleza del Así es. individuo. Así es. La pasión por la Y vida, la sobre las pasión. pasiones me decías, ¿no? Tienes muchas pasiones. Sí, Por ejemplo, decías la música, la poesía, la el teatro. escritura, el O teatro, sea, la la cultura en fotografía. general es... La cultura en general me gusta Tú muchísimo. has participado sé Fíjate que que has yo he sido estado gestora al frente realmente. de la puesta de varios libros y eso Sí, hemos sí, visto, sí. ¿no? Mira, yo he servido de puente. A nivel cultural es lo que he tratado de ser. Yo he sido un puente que conduce a gente mucho más talentosa que yo a que se muestre Ujú. ante los demás. He sido facilitadora, por decirte, mira, Carlos Ucán, por decir, más allá de que creo que está en el grupo equivocado. Es broma, es broma. Él empezó, fíjate, este chavo empezó, él su carrera, si no me equivoco, es turismo. Y él En el empezó, campechano estudió, creo, ¿no? sí, y él empezó con el Día de Muertos de Pomucho. Ujú. Y me acuerdo que hizo un festival ahí y todo. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque una de las cosas que también nos caracteriza a los campechanos es que estamos totalmente desvinculados unos de otros. Sí. Los de Escárcega no saben lo que hacen, los de Tenabo no saben lo que hacen y ni Él les es el interesa, Chacán, ese que le Chacán queda ni al les lado. interesa. Entonces, mira, siendo una persona tan interesada en la cuestión histórica y cultural, yo ignoraba esta maravilla que es el Día de Muertos de Pomucho. Ujú. Entonces fui a ver qué era lo que había, me empecé a interesar, busqué a la antropóloga Socorro Rodríguez, etcétera, etcétera, y armé un paquete, una cajita feliz Ujú. del Día de Muertos y la llevé a San Antonio. A San Antonio, Texas, tiene al Instituto Mexicano que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí. Ujú. Llevamos una conferencia con Socorro Rodríguez, montamos una exposición fotográfica, montamos un altar de muertos, hicimos una muestra gastronómica y fue súper exitoso. Y esto mismo lo llevé a Cuba y lo hicimos en la UNIAC, que es la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Ujú. Lo hicimos también en el Festival del Cine Pobre de Jibara y en otro de los museos importantes de Cuba. Y entonces, pues... Llevando la cultura. Llevando la cultura. Y este muchacho Y tuvo no, alguna... él fue el que de alguna manera a mí me inició enseñó, en es decir, por qué lo mostró públicamente Ujú. y yo a partir de ahí fue como Pusiste atención a ese tema. tomé el hilo, empecé a investigar y por ahí me fui. Oye, y sobre las etapas que me decías de la vida, ¿no? De tu vida, que el tema de Vietnam... Sí, no, ¿No? eso ¿Tenías a alguien ahí Sí, conocido? tenía yo un amigo, fíjate. ¿Un enamorado? ¿Un No, amigo? pues sí, ¿Qué sí, era? sí, un enamorado, ¿cómo que no? Se Era un puede decir, enamorado, pues. sí. Yo sabes que yo le he tirado siempre a lo internacional. Ya. Y este chavo era un mormón, fíjate, Ujú. era un misionero mormón que había estado en Campeche. Entonces nos carteábamos, era
Alejo Escamilla. Ujú. Se llama o se llamaba, porque a estas alturas ya mi edad ya no sabe uno si viven, mueren o qué onda. ¿O dónde andan? Exacto. Entonces Alejo Escamilla, él era del norte de Piedras Negras, fíjate, él era de Piedras Negras, Coahuila. Coahuila, pero él, pues como muchas de estas familias del norte, como que viven en los dos lados, ¿no? Ya. Viven en Estados Unidos, pero viven también en México. Ujú. Y él se va a Estados Unidos y ahí lo reclutan y lo mandan a Vietnam. Ujú. Y entonces él me escribía, y me acuerdo que él era enfermero, y Ujú. me contaba cómo llegaban los heridos, me contaba de repente tengo que parar la carta aquí porque están bombardeando o No nos porque está están yendo bien. llegando. Es exacto. Entonces todo eso pues te va dando una visión más personal, Cosa más que a los allá de la... campechanos no les interesaba nada, ¿no? Pues no, era una cuestión también un poco de moda, porque también Ujú. en esa época coincide con el movimiento hippie, con el movimiento pacifista, hay una enorme, un enorme cambio en cuanto a la música. Pero el Imagínate que campechano, Elvis movimiento Presley, hippie, ¿hubo algunos, alguien? sí, Sí. claro, claro. Entonces Sí. pasó como en las películas de Angélica María y de Enrique Ujú. Guzmán, ¿me Ajá, sí, entiendes? haz de cuenta. Que de repente tenían, o como en las películas de Travolta, Ujú. ¿no? Bueno, Que ahorita haciendo alusión al sí, podcast. exactamente. Sí, sí. Entonces Travolta con los chicos malos y todo, y te encuentras con los otros, con los conservadores. Y eso era exactamente así en Campeche. Ok. La gente que empezaba a fumar mota, la gente que andaba sin zapatos, Ajá. que entonces empezaba el LSD también, que se dio Ujú. mucha gente de la sociedad campechana que ahorita ves con su rosario en la mano, le metía la mota con alma y de corazón, Y y al eso que no me lo LCD cuenten a también. mí, y al LSD, bueno, aquí Pegaron hubo duro esos dos. duros, aquí hubo algunos casos de gente que se quedó en el, como se decía, Sí, se quedó en en el el avión, viaje, en se el quedó viaje. en el viaje, ¿no? Sí, cómo La no. música y todo esto. Y yo era una gente, fíjate que como que a la mitad. Ujú. Yo era una falsa hippie. Una falsa hippie. Si yo me ponía, si yo andaba así con mi pelo largo y toda la cosa, pero yo no Pero te fumaba ni gustaba dormir cigarro. bien. Si yo no fumaba ni cigarro, ¿no? Porque yo llegaba a mi casa a decir que fumaba un cigarro, me tomaba un trago y ahí mismo me daban mi calentadita como en la PGR, ¿no? De No, plano. a mí no me dejaban. Y te digo, y yo todavía tuve, fíjate que les platicaba a unos amigos hace poco, que la gente, como he sido siempre tan abierta Sí, en todos los sentidos, sí. sinceramente, que llegué hace unos años a Cancún a visitar unos amigos que eso sí le metían duro a la mota. Y entonces me habla uno de ellos así aparte, y me dice, Maruja, ven acá, ven acá. Y bueno, ¿qué onda, qué onda? Dice, tengo algo para ti porque aquí cuesta muchísimo trabajo conseguirlo. Y era un paquete de periódico de mota. Y Y yo tú, dije, pues sí, ay, ay, muchas gracias. No, no, claro, yo nunca le dije que no, pues yo tenía que guardar mi sí, en esa imagen época. de liberada, ¿no? De Yo claro. tenía que conservar Ahí en la ese. noche me la Sí, ceno. claro, mil gracias, uy, qué amable de tu parte y todo. Si supiera que aquellas que fueron conmigo, que eran las de la veladora perpetua, fueron las que se las fumaron, pues no, esas cosas Ay, pasan en estos pueblos, ¿no? sí, son temas así luego, pues que no se hablan mucho, no se cuentan, pero en esa época sí se sabe de varios personajes de la Sí, sociedad campechana que claro. se quedaron en viajes que se iban y Sí, ya y ahí regresaron se quedaron bien ahí, les tocadiscos. dañó Sí, el cerebro, tuvieron se comieron problemas. hasta la Sí, 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 bolsa, sí, todo, o sea, exactamente. sí estuvo grueso. Fíjate lo que es la marihuana. Fíjate lo que es esto, ¿no? Que ojalá que realmente la pudieran legalizar, pues porque hay tanta violencia, aunque Claro. claro, ya no es por la marihuana. Fíjate lo que son las cosas, Diego. Yo vivía cerca de la Alameda, de lo que es la Alameda Campechana, donde está ahora el mercado. En Ujú, toda esa cuadra, en toda esa manzana, habían unos chaletitos Art Deco. ujú. Y en esa ¿En época, dónde es el donde mercado? está el mercado, y cerca de esa manzana, lo ves, enfrente, Ujú. estaba la muralla y estaban los fuertes, los Claro, baluartes sí. del cerco amurallado Ujú. que tenemos. Bueno, fíjate que ahí vivían los soldados con sus familias Ok. y lo recuerdo muy bien eso.
en piso de polvo, de tierra, los niños sin zapatos, sucios. Me acuerdo que no podíamos, nos tenían prohibidísimo las madres pasar por ahí. Y lo que te decían, cuidadito, porque era ese cuidadito de las mamás campechanas, cuidadito y vayas a pasar porque ahí están los soldados marihuanos. Ajá. Aquí los que fumaban mota son los que ahora la persiguen, eran los soldados que venían. ¿Sí? Y que generalmente era gente que venía del centro del país. Claro. Los soldados eran los famosos guachas. ¿Sabías que ahí era donde bueno, había? Lo decían. Vete tú Se sabía. Vete Bueno, tú a saber si realmente verdad, esa gente. Seguramente, ¿no? Lo que sí recuerdo muy bien, yo nunca vi a un soldado fumar marihuana, ni mucho menos de niña. Lo que sí recuerdo eran las condiciones de pobreza y de abandono en la que vivían ellos con sus familias. Y era como la zona militar, digamos, pero de las puras casas, o sea, la zona residencial. No. Ellos yo creo que cuidaban. Un campamento. Cuidaban los baluartes. Ah, ok. Cuidaban los baluartes. Entonces ahí vivían ellos, no vivían muchos, vivían algunas familias, ¿no? Y bueno, lo que es ahora el Palacio Municipal, perteneció al ejército por muchísimos años, muchísimos años. Fíjate. Recuerdo haber sido la primera persona que entró con Carlos Novelo, que en paz descanse. Fuimos los primeros que entramos cuando entregó el ejército al ayuntamiento ese edificio. Okay, y entonces estaba lleno de golondrinas, de caca de golondrinas. ¿Y por qué fue que tuviste la oportunidad de entrar ahí? Porque yo trabajaba en el ayuntamiento. Ah, ok. Y Carlos Novelo y yo éramos los curiosos. Carlos le encantaba la fotografía y entonces nosotros queríamos explorar. Hay tener unas joyas. Sí, queríamos explorar y entramos a ver esto. Me acuerdo que en lo que es ahora el patio, en el fondo de ese patio, lo que habían eran unas barracas de madera. Ajá. Ya, y se hacen los homenajes y eso. Sí, ahorita, exacto, ahí, pero al fondo obviamente ya no existen esas barracas porque eran de madera. Entonces te digo, pues mira cuántas cosas estamos platicando. Pues, contigo se puede platicar muchas, porque aparte esa misma pasión que siempre has tenido, pues te detienes a ver, a leer, a entender, a escuchar a la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema del 68, me decías, ese no se vivió realmente tan apasionadamente aquí. No tenía ese tema, pero por ejemplo, el Woodstock, el Claro. ese tipo. Pero ahora te voy a explicar qué era lo que pasaba. ¿Qué nos vino a mover y a transformar a nosotros de alguna manera? Las revistas, obviamente, y los estudiantes campechanos que se habían ido a la Ciudad de México. Mayormente a México. A México. ¿Algunos la gente se iba a México. ¿A Monterrey? No. Puro México. No, algunos a Monterrey, porque empezaba. Los muy billetudos al TEC, ¿no? Sí, exactamente. Pero generalmente muchos de ellos eran a la UNAM. A la UNAM, ¿no? A la UNAM. Y había desde esos que se juntaban en la casa del, y entonces del venía, campechano y sí, eso. Pues no, esos eran mis amigos, eran gente que era gente bien de alguna manera, pero entonces regresaban y traían los últimos libros, los que se estaban leyendo, todas las tendencias. Es la última época de los Beatles. Y entonces los Beatles que andaban en el rollo no solamente de los alucinógenos, sino también en el rollo de la meditación, en el rollo de todo. Recuerdo que, bueno, todos leímos a José Ingenieros y todos leímos también todos leímos El Lobo Estepario de Germán Hesse, todos leímos a Lobsang Rampa. Entonces era también un rollo de meditación y de todo este rollo. Entonces llegaban y pues al menos yo estaba ávida de oír, ávida de saber, ávida de escuchar todo escuchar qué estaba pasando fuera de las murallas de Campeche, ¿no? Claro. Entonces yo por eso te digo que yo fui una falsa hippie. Porque tuve amigos que eran hippies. Yo tuve una amiga que en paz descanse, que era Glorisa Marrufo, que esa sí, mi amiga fue hippie. Hippie, y ya amor después ella se decanta por todo lo que es meditación, todo lo que es alimentación sana, todo lo que es
el yoga y Ujú. esto. Espiritualidad y todos esos Exacto, temas. este rollo, Oye, ¿no? y sobre la música, sobre la música, que dijeras, la música que a ti definitivamente A mí te me marcó. fascinaban los Beatles y hasta la fecha son... Y Eres la bueno, y presidenta los del club de Rolling fans de los Beatles en Stones Campeche. y los Animals, la Casa del Sol Naciente y todo este rollo, Claro, sí. Joe Cocker, todos esos me Ese encantaban. es, Y tú había, oyes fíjate, todavía eso, sí, claro, todo el tiempo. O sea, todo, si pones todavía música, no, pones no, eso. no, claro, claro que sí. Sí. Y se lo bailo a mis nietos. Y Ya, además a mis nietos los estoy eso. adoctrinando. Les pongo, Ok. mira, ahora tengo el de 11 años, Sí, Maurice, sí. que va a cumplir ya 11 Maurice, años. sí. Maurice le fascina la Casa del Sol Naciente. Ah, mira. Sí. Entonces, bueno, pues yo con mis nietos, ahora hablando de pasiones, mi pasión única son mis nietos en este Que momento. no vea esto Jan, porque No, claro, se va a poner, no, ni en cuenta, lo sabe. ya lo sabe. Lo sabe, Está lo cediendo el sabe. trono, pues Sí, lógicamente claro, está lo bien. sabe. Y yo creo que, mira, los abuelos en momentos en los que hay tanta superficialidad, hay tanta desinformación, hay tanto egoísmo, los abuelos tenemos que entrar al rescate y legar, fíjate, Sí, esas cosas que a nosotros nos tocó vivir y cierto. explicarles a los niños. Y yo, por ejemplo, empecé con mis nietos con el cine. Mis nietos han visto, saben quién es Chaplin, saben quién es Tintán y saben quién es Clavillazo. Y todo, Cantinflas, todos los grandes. Cantinflas, fíjate que menos, y eso porque a mí me gustaba menos ¿Ah, Cantinflas. sí? Sí, a mí Fíjate. me fascinaba Tintán. Ah, sí, Mi cómo no. película favorita de Tintán es el Zorrillo. Cómo no, El Zorrillo buenísima, es lo buenísima, máximo, lo buenísima. máximo, lo Yo máximo. también siempre me preocupo porque vean todo eso ellos, el Chapulín Claro. Colorado, Sí, que vean sí, todas sí, esas sí. grandes, Y bueno, y a grandes mí virtuosos. me tocaba llevar a mis primos, que eran los Curmina, a Ujú, ver todas las películas del Santo. Yo era mayor que ellos, niña también, pero mayor, ¿no? Y ujú. entonces íbamos a ver todas las del Santo. Santo contra las mujeres vampiros, Santo de la máscara de plata, Santo contra los vampiros. Todas. Sí, todas las del Santo. Era parte de esto. En Campeche el único entretenimiento era el cine. El Ajá, cine, nada más habían dos cines claro. a los que pudieras ir, Ujú, que era el Teatro Toro y el Cine Selem. El Cine Selem que había sido, a mí ya me toca pues unos años después de su inauguración, un ujú. cine súper moderno. Imagínate esos calorones de Campeche y ellos lo anunciaban como un cine climatizado. No, bueno. Buenísimo. Entonces la gente, no importa qué película fuera a ver, si nos metían al Y aire aparte que era lo único, acondicionado. y con aire, Sí, yo ahí en el cine vi La Guerra de las Galaxias con paso, Jan chiquitito, Jan chico. Híjole, no, ya me imagino, fue un Y entonces, sueño sí, ese momento, sí. ¿no? Oye, Maruja, y sobre el otro tema también tuyo, el tema, por ejemplo, ahorita, ¿no? Del restaurante, ¿no? Eh, ¿De dónde el amor por la cocina, por la gastronomía? Bueno, Diego, yo lo traigo de familia. Mi mamá Ujú, tuvo el kiosco del parque, sí. del kiosco del Parque de San Martín por años. Ujú. Mi mamá fue una emprendedora. El de San Martín, El de ¿no? San Martín, una Ujú, emprendedora bien abusada. ya. Mi mamá tenía el negocio perfecto. Ujú, Compraba, cocinaba y vendía. ajá, ok. Entonces ella tenía el negocio perfecto. Era comerciante. Sí, O sea, tú pero vienes sobre todo cocinera. Mi mamá cocinera. era cocinera, mi mamá era Le cocinera. Mi encantaba. hermano se va a estudiar a la Ciudad de México veterinaria y mi papá estaba en ese momento muy mal económicamente. Ujú, Entonces mi mamá desesperada porque mi hermano no pasara trabajos en México, ujú, empezó a hacer pasteles en su casa, en la ujú. casa, ¿no? Y entonces empezó a venderlos entre los vecinos. Después empezaron a llegarle los encargos. De ahí pasó a hacer comida para fiestas. Era como la Margot Soreda campechana. Y entonces, pues le encargaban para 15 Y le años, empezó a ir vocales, bien. y le empezó a ir bien. Y ella se murió trabajando, déjame decir. Ya. Recuerdo que todavía un mes y medio antes de, o unos meses, no unos meses antes de, ¿qué te diré? 6 meses Ujú. antes de morir,
estaba pensando, no tenemos que contratar un mariachi para que anime el negocio y no sé qué, no sé cuánto. Fue una mujer que se murió trabajando y creo que fue una bendición, Diego, fue una Claro. bendición cuando la gente, porque si tú estás planeando vida, te estás dando vida y creo que eso fue muy bueno. Y tuviste siempre ese buen ejemplo, ¿no? Porque al Sí, final de cómo no. cuentas la mamá, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Las Que mamás son las. siempre Sí, salen al paso, al quite, cuando una situación tan complicada que se da en todas las historias sí, de cómo vida. no. Sí, El, sí, el sí, papá sí, que en un sí. momento está proveyendo, digamos, Sí, y sí, siempre que sí. pasa por un momento Sí. malo y la reacción de la mujer a Sí, mi veces papá había es sido enorme. también, te voy a decir, mi papá fue hijo de hombre rico, pensó que el Sí, dinero les iba a durar toda la vida, no estudió. claro. Entonces, como que exploró muchas cosas también. En cambio, mi mamá era hija de un ferrocarrilero pobre Ujú. con muchos hijos. Entonces, mi mamá tenía Venía de guerra, era ese guerrera. deseo de prosperidad. Yo recuerdo que ella me decía que nosotros teníamos la obligación. Ujú. Decía, nosotros le dimos una mejor vida a nuestros hijos y nuestros hijos tienen la obligación de darle una mejor vida a sus hijos. Ya, Y entonces eso pues ha sido un acicate para muchos de nosotros en la sí. familia, que lo que nosotros vivimos, nuestros hijos tienen que vivir mejor que Mejorarlo, ¿no? nosotros. La verdad que sí, es una, es una cuestión que se dice a veces, pero luego no se logra, ¿no? Y en el caso tuyo, siempre te has movido, siempre has sido una persona, pues sabemos de varios negocios que has tenido, que has abierto, que has generado. Ahorita, pues, la verdad que tienes uno de los restaurantes con el de los mejores, con la mejor vista, Muchas el gracias, lugar Diego. Muchas precioso, gracias. Casa Vieja. Muchas gracias. Nosotros tenemos, ¿sabes cuántos años tiene Casavieja? Somos de una estadística rara en México. Tenemos más de 25 años. Este año tenemos 25 años en ese negocio. Ese negocio lo hice con mi exmarido, Jorge Borroto. Él estaba trabajando en Villahermosa Ajá. y yo trabajaba en el INDEFOS, Ujú. en el gobierno del estado, y yo francamente nunca me gustó ser burócrata, yo me Nunca. escapaba, yo era la pesadilla de todos mis No jefes, te te lo gustaba. juro, no me gustaba. Cualquier excusa era buena para escapar del escritorio. Y entonces en una ocasión me escapé, en una de esas que me escapé, me fui caminando y crucé el parque principal y vi que decía se renta. Ajá. Hice la cita con el dueño, Ujú. platicamos y le hablé a Jorge, que te digo que estaba en Villahermosa, y le digo, Sí, Jorge, ¿qué te parece si hacemos eso? Está bien, me dijo, pero a mí decirme está bien ya, es ponerme las alas, ¿no? claro. Pero dije, bueno, no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a hacer esto si no tenemos Paquetazo, porque capital, aparte era no? el del centro. Sí, O no sea, tenemos capital. Entonces uno de mis amigos que sí tenía capital me dijo, no, pues es que yo le entro con ustedes, yo pongo el dinero y ustedes lo trabajan. Está bien. A la hora de la verdad se enamoró de una cubana se atravesó en su camino y se nos perdió. Y nosotros empezamos a hacerlo, pintamos, bajamos los cuadros de nuestra casa y los colgamos. Y cuando mi amigo apareció, nosotros teníamos ya el 90% de la inversión hecha. Y le dijimos, pues ya olvídate, no. Master, ya no. Ya no, Y gracias. seguimos, yo me metí los primeros 3 meses en la cocina, Ujú. Jorge estaba en la caja. Y así hemos, Fueron hemos sacando. atravesado momentos pues realmente difíciles, porque además pues yo me divorcio de Jorge y eso me trae a mí una depresión muy grande y pues no me fijé lo que estaba sucediendo a mi alrededor, que estaba creciendo la competencia, que estaban Claro. creciendo las cosas y eso hizo obviamente que nosotros cayéramos en un bache que luego vino la influenza. Bueno, la cosa es que nos ha costado muchísimo trabajo recuperarnos, pero somos muy resilientes, Sí. tanto mi hijo como yo, que ahora pues trabaja conmigo. De hecho, él ya está al frente de Casa Vieja. Yo voy ocasionalmente cuando Ujú. se me necesita, pero realmente esto ha sido pues un viaje en una montaña rusa. ¿Cómo no? ¿No? Además es una responsabilidad ese lugar, porque pues, Sí. en el mero centro de la ciudad, enfrente del parque principal, o sea, ahí,
no puedes ahí fallar, o sea, no puedes... Es decir, sí puedes fallar si la autoridad falla. Porque yo, que soy una pobre empresaria, no voy a fallar. Está muerto el parque principal, está muerto, está muerto. ahorita. Yo tuve años el kiosco, fíjate. Y esto es, mira, como ya me estoy echando una copita de vino, Sí, aquí me voy a abrir, suéltalo ya. voy a contar lo que nunca he contado y mucho menos públicamente. Ahí está. Yo tuve 20 años el kiosco. Sí. Y a mí me lo piden, pero yo soy una romántica y una tonta y una idealista. Me piden el kiosco, me lo habían querido quitar en múltiples ocasiones y yo casi me atrincheraba y me decía, pues a mí me sacas aquí muerta. Por los pies por delante. Muerta me sacas, porque aquí he trabajado muchísimo, no es justo. Y no vale la pena que tú me digas, quítate tú para que me ponga yo. Claro. Pero hay gente que es muy inteligente para convencer y saben cómo llegarte. Y me llegaron diciéndome que el kiosco lo querían para los artesanos, para la Casa de las Artesanías y para los artesanos, porque necesitaban un espacio donde los artesanos pudieran estar y pudieran vender su trabajo. Claro. Y yo dije, para eso sí me voy, para eso sí me voy. Te vamos a reubicar en otro lugar, tal. Y acepté y me fui solamente con la palabra de quien me ofreció esto, ¿no? Al final de cuentas nunca se hizo y después se rompieron el alma entre el patronato y el liceo y el otro y el otro y el otro y al final ve el kiosco ahí abandonado. Sí, abandonado, ¿no? Ahorita, ¿no? Tristemente. No tenemos iluminación. Ve cómo está la catedral. Sí. Diego, la catedral. Sí. ¿Sabes qué es lo triste de nuestro sistema político, Diego? Que no hay continuidad, no hay seguimiento a las cosas. Sí. Me acuerdo que en la época en la que el patrimonio de la ciudad era un asunto relevante y de gran importancia para Campeche, se invirtió muchísimo dinero en la iluminación de la catedral, en la iluminación de los portales. Sí. Se hicieron proyectos millonarios. Yo digo, caray, yo como empresaria digo, bueno, si yo invierto y me compro un coche, voy a decirlo, chingón. Sí. Lo menos que puedo hacer es darle mantenimiento para que se conserve el mayor tiempo que pueda. Claro, por supuesto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Cambia de gobierno y se va abandonando. Date una vuelta por el parque. Sí. Y resulta que ahora el centro histórico de la ciudad de Campeche es la calle 59. Sí. Y no es la calle 59 el centro de la ciudad. Claro. Hay mucho desconocimiento. Así es. El centro histórico y sus barrios tradicionales es un mosaico cultural, Diego. Es un mosaico hermoso. Así es. Cada sector tiene sus características. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que se está gentrificando. Es decir, están llegando gentes a comprar las propiedades para vivirlas ocasionalmente, para cambiar su uso del suelo. Y la autoridad está viendo que esto suceda. No está tomando la iniciativa para desarrollar políticas públicas que conserven a los vecinos, que son el patrimonio intangible de esas zonas. Ya quién sabe qué porcentaje de gente es la que vive, ¿no? Es poquísimo. Muy poco, ¿no? Mira, hay una arquitecta que está en lo que era es una institución que ahora te digo cómo se llama. Estaba haciendo un estudio, hizo un estudio, aquí hay patrimonialistas importantes, gente que ha estudiado y que sigue estudiando y que sigue defendiendo, pero desde la academia, no están en las instituciones, no son decisores, no toman decisiones. Solo opinan. Si les preguntan o opinan en corto, no están haciendo absolutamente, no les están permitiendo que desde su expertise orienten a las autoridades para indicar el camino correcto y mantener. Y ves que Campeche se está
yendo por Bueno, ya un viste lo que lado. pasó con esta calle, Sí. con esta casa que se derrumbó. Sí, La gente le desde echó luego. la culpa al INA. El INA tiene su parte de responsabilidad, pero no es del todo responsable. Claro, Ahí son tres los responsables. Está el ayuntamiento, está el propietario y está el INA. claro, El INA por permitir que un patrimonio se pierda. claro. El propietario, pues no sé si le apostó a que se cayera para no tener problemas con el INA. Sí, Y el ayuntamiento por protección civil. claro, que no Entonces estuvo siempre pendiente. lo que sucede es que ya muerto el niño se tapa el pozo. Siempre. Y como dicen, hay otras casas que Que están en en cualquier esa momento, situación. ¿no? Yo creo que hay bendiciones que entran a la casa rompiendo los cristales. Sí. Creo que esta es una oportunidad Sí. para que tanto los propietarios Claro. y las autoridades de los dos se órdenes corrija de esto, gobierno se porque corrijan. Va a pasar una desgracia porque Sí, en los videos veíamos cómo pasaron como 7 milagros sí, cómo no. al mismo tiempo. Sí, No le señor, cayó a este, sí, no le cayó al otro, no le cayó al otro, sí. no le cayó a nadie. Sí, porque Pero se vino abajo, sí, impresionante. porque hierba mala nunca muere y somos campechanos. Sí, sí, sí. Oye, Maruja, una preguntita. Por ejemplo, el tema, tú en lo personal, ¿tú has tenido algún mentor, alguna persona que tú digas, la verdad es que su consejo sí me ha servido, me ha hecho ser un poco diferente? ¿Cómo Pues ves eso? mira, yo sigo siendo ecléctica, ¿no? Mira, a los 8 años de edad, mi tía Mildred, que tengo el privilegio que viva conmigo el día de hoy, Ujú. me regaló unos libros que eran una enciclopedia que tenía. ¿Quieres un poquito más? Sí, claro que quiero un poquito Ah, más. ¿Cómo que no? Échenle, ya échenle. Eran unos libros que tenían desde resúmenes de las grandes obras de la literatura, desde La Tempestad de Shakespeare, El Quijote de la Mancha, tenía las fábulas de Esopo, tenía las grandes capitales, tenía el cuerpo humano, tenía todo. Y yo a los 10 años ya me había leído todos los libros. Ujú, La base ujú, de lo poco que yo sé de la vida y del mundo, ujú. de ahí la tomé. Ya. Pero mi mamá, por ejemplo, mi mamá fue una persona que creció en las escuelas públicas y creció en el régimen de Lázaro Cárdenas. Ujú. Mi mamá sabía cantar la internacional. Ya. Entonces mi mamá me enseñó un poco sobre la justicia social. Por eso Ok. también mi interés por De Cuba ahí y todo viene ese rubro, ¿no? que aparte de manera natural te Sí, gustó, porque claro, si no, no, muchos. claro. Pero aparte de esto, mi mamá era protestante Ujú, en ujú. un mundo completamente católico. Y de hombres. Sí, y además católicos, puros Sí, sí. católicos. Yo iba a la escuela y todas mis amigas decían, pues es que fuimos a misa el domingo, tú fuiste a misa. Yo obviamente no había ido a misa. No pude ir. No, yo no había ido a misa. Entonces crecí desde la otredad. Ujú. Ok. Crecí desde la otredad, pero te digo, siempre fui muy inquieta. Pero En la tuviste, por ejemplo, secundaria, tu tía, tu mamá eran personas de avanzada, o sea, diferentes. pues no lo O sé. que te. Lo que sí te puedo decir es que eran inteligentes, sí. Bueno, mi tía sigue siendo una mujer sumamente inteligente y porque pues regalarle a un niño una enciclopedia, pues Claro. fue decisivo en Claro. mi vida, ¿no? Después de esto me voy a la secundaria y 2 maestros recuerdo con enorme cariño y agradecimiento. El maestro Enrique Escalante, que me dio historia, Sí. y la maestra Marta Medina del Río. Ajá. La maestra Marta Medina. ¿Era tu tía o qué? No. ¿Del Fíjate, río? eran otros del Otro río. del río. Otros del río. La maestra Marta a mí me decía la soñadora. Ujú. Porque yo, pues hasta la fecha, déjame decirte, yo sigo soñando, Diego. Yo sigo soñando, sigo pensando en un mejor México. Sigo dedicándole tiempo a leer y a comprender qué pasa. Sigo levantando la voz. Sigo emprendiendo proyectos Un espíritu prendido todo el políticos, tiempo. pero ciudadanos fundamentalmente. Yo espero morirme así, trabajando y generando ideas y generando consensos y tendiendo puentes. Activa siempre. Si Dios Siempre activa, me lo permite, ¿no? espero que así sea. Y hablando de eso, por ejemplo,
del tema político, ¿no? En algún momento de tu vida, fuera de siempre, Ajá, sí. ¿has participado trabajando en algún partido o en algún cargo, algún Mira, tema yo fui de político? la primera generación del Instituto de Capacitación Política del Del PRI, CADEP. en la época, imagínate, en la época, buena época del PRI, en la época de cambio, en la que era Reyes Heroles era el Claro. presidente, El y gran González maestro. Pedrero era el secretario de Capacitación Política. Uf. Yo me fui un año a la Ciudad de México Ujú. a capacitarme políticamente. De mi generación salieron gobernadores, diputados, senadores, etcétera. De los grandes, el gran maestro Sí, ideólogo del PRI, sí, Reyes Heroles. claro. Era esta gente que realmente quería hacer un cambio, Ujú. eran ideólogos, Sí. realmente, eran politólogos Sí. muy calificados. ¿Y quién te invita a participar en...? Era la época del licenciado Sansores, fíjate. Okay. Yo trabajé con el licenciado Sansores, yo fui jefe de prensa del licenciado Sansores a los 18 años. A los 18 años, cuando él era gobernador. Fui la primera mujer, creo que ha sido bueno, no, después de mí ha habido otra en la época de Jorge Salomón, que no me acuerdo cómo se llama esta señora, pero bueno, yo fui la primera mujer jefe de prensa del gobierno del Estado. A los 18 años. Famoso licenciado Sansores. Sí, que era un hombre de su época. ¿No? Sí, un personajote. Te voy a decir, yo a ese señor lo quise muchísimo, por eso me duele tanto la ida a Sansores, déjame decirte. Fue un hombre de su época, fue un político de su tiempo, sí, con los defectos y las cualidades. Pero los defectos se los perdono porque todos los políticos de su época eran así. Igual, sí. Eran iguales. Era la escuela. Era la escuela y era la única manera de sobrevivir. De dar. Era un hombre que nunca dejó a su gente, lo que se le llamaba su gente. Sí. Entonces, él ya enfermo, ya malo, ya postrado, sí, con el problema que ¿de qué edad habrá muerto él? No tengo ni idea. Pero ya estaba grande, ¿no? Ya estaba grande. Era un hombre que la gente se le acercaba porque estaba enferma, porque el hijo quería estudiar, porque necesitaban hasta un balón. Sí. Y el licenciado generosísimamente siempre los mantuvo años después de haber dejado la política. Sí, famosas sus historias de ayuda a todo el mundo. Sí, cómo no. Un hombre inteligente, un hombre muy cercano a Luis Echeverría, por eso ¿Y trabajaste todo el tiempo con él, todo su sexenio? No. Yo después de ahí me voy a estudiar a capacitación política y cuando regreso ya no me quedo, ya no regreso al gobierno del Estado. Ya voy a trabajar a un negocio de él, déjame decirte, disfrazado de que era mío. Ah, ya. Pero digamos que fue quizás con el que más cercano, el gobernador, porque tú has sido amiga de todos los gobernadores. He sido amiga de todos los gobernadores. Yo estuve muy cerca también de Jorge Salomón Azar. Con Jorge Salomón trabajé como directora de comunicación social cuando él era el delegado de lo que le decíamos la SARCH, que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Sí. Él va de ahí. Famosa SARCH. Él se va de ahí al gobierno. Ajá. Sí, yo, he sido cercana. Es un hombre al que yo quiero mucho como amigo. Sí, tiene un carácter de la fregada. Para su madre regañas a su mamá, pero que en paz descanse, pero... un poquito, lo aprecio mucho, ¿no? Y tenemos una buena amistad. Un poquito... Es duro. Carácter explosivo, fuerte. Sí, le vale madres todo. Pero un tipazo. Sí, pero es buena persona. Un tipazo. Y yo en mis andares por el Estado, en el tema político de toda la vida, pues no hay comunidad que no digan que él fue el que hizo la calle, ¿no? La carretera. Sí, o sea, mira, todo. Esa es una cosa, el pleito terrorífico que tuvo con Tribuna es otro de los baches o de las características. Todos los días salió una nota diciendo... De los incidentes de la política local, ¿no? Sí. Pero Jorge Salomón, un hombre muy trabajador. Sí, mucho. Muy trabajador y carácter de la fregada, pero bueno. Efectivamente trabajó muchísimo. Mucho. Oye Maruja, otra preguntita, yo creo que es súper importante. Tu pasión y tu acercamiento, tu entendimiento con Cuba, ¿no? Ese afecto por Cuba, ¿de dónde sale? ¿Qué tanto...? Son muchas cosas que te marcan. ¿Qué cercanía te marcan las cosas en la vida, tu familia, tus anécdotas, tus circunstancias te marcan para que... Mira,
te decía esto de mi mamá, que era una persona que había crecido. Mi mamá fue la primera persona que cuando surge la Revolución Cubana, ella me dice, no, eran los muchachos, se fueron. Ella me cuenta, mi mamá me cuenta cómo Fidel y este grupo de jóvenes, que eran súper jóvenes, se van a las montañas para prepararse y para recuperar Cuba de las manos y de la influencia de la mafia norteamericana, que era la que tenía todos los casinos y todo, y las condiciones que vivían en Cuba. Entonces yo ya tenía esa semilla. Si a eso le sumas que a mi papá en su familia le decían el cubano, claro. Si a eso le sumas que mi papá fue la primera persona que trajo peloteros cubanos para un equipo de primera fuerza que se llamaba el Aviación, pues tú te das dando cuenta que hay unas semillas que se van sembrando en mi psique. Claro. Después, a los 14 años, yo empiezo a oír Radio Habana Cuba. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo? Porque ¿Se captaba? en radio se captaba. Aquí, no en AM. Si tú agarras un radio de AM y te conectas, vas a oír Radio Reloj, vas a oír Radio Rebelde, vas a oír radio todo. Se oye perfectamente bien. Fíjate. Y si estás en la carretera y si te vas a la escénica y prendes AM, vas a pescar todas esas estaciones de radio. Entonces yo religiosamente, y eso te lo digo, yo trabajé para la Comisión Federal de Electricidad, y yo teníamos el señor Flores. ¿En todo trabajaste federal, estatal y municipal? Sí, ¿no? Así es. Y entonces oía yo Radio Habana Cuba, y entonces empecé a tener, si tú quieres, la otra visión de lo que era la información. Una que era la información de las agencias oficiales internacionales, generalmente norteamericanas, y la otra, la de. Y ya luego, no me acuerdo en qué año, se hace el primer Festival de la Juventud de los Estudiantes en La Habana, y yo voy. Y yo voy por primera vez a Cuba. ¿Y cómo se da para que tú vayas? ¿Cómo es que te mueves? Porque yo me muevo. Yo ya sabía que se daba este festival y yo me muevo y voy con la CTM y le digo a la CTM, me quiero ir. Y entonces me dice, bueno, está bien. Y me dan chance de que yo me vaya. Y me acuerdo que me voy a México, y de México me fui en el avión presidencial con toda la delegación mexicana, en la que iba encabezando esa delegación. ¿Quién crees? Roberto Madrazo. Roberto Madrazo era. Pero fue además muy curioso, porque en esa delegación iban los de la Universidad de Guadalajara, que era otro grupo político fuerte. Estaban los de Sinaloa, etcétera. Y nos vamos todos. Y recuerdo que llegamos a una escuela que era la escuela Lenin. Y ahí fue es un país maravilloso, déjame decirte. No. Yo he cambiado bastante mi visión de Cuba, gracias a Andrés Manuel López Obrador, déjame decirte. He cambiado muchísimo mi visión de Cuba, porque me doy cuenta, y fíjate qué curioso, ¿no? Yo voté por este cabrón. ¿Sí? Yo voté por él pensando, dije, bueno, este país necesita un giro a la izquierda. Un cambio. Un cambio, dije, lo que va a pasar es que, bueno, ya tiene 18 años recorriendo el país, dije, el análisis que todo el mundo hizo. Debe traer un pinche programa de trabajo maravilloso, pero además se va a acercar a Cuba, fíjate, yo pensé, se va a acercar a Cuba, va a trabajar en la experiencia de ellos y la va a mejorar y todo. Y por poco me muero, porque lo primero que me doy cuenta cuando llega es que despide a miles de trabajadores de las dependencias federales sin respeto a sus derechos laborales. Los obligan a renunciar. Dije, no, algo está pasando. Y luego empiezan luego los obreros y a los campesinos no les da nada, les retira todos los subsidios. Y empieza, entonces dije, no, esta no es izquierda, y el día de hoy yo pienso que no es izquierda. Totalmente decepcionada. Totalmente, desde luego que sí, y me he vuelto no solamente, pero yo mi decepción la convierto yo soy combativa. Sí. Yo soy combativa. Opinas, hablas, lo dices. Soy combativa, y creo que este país lo que requiere es un régimen nuevo. Que no sea el del antiguo PRI, que no sea el conservadurismo de algunos sectores del PAN, y yo creo que lo que nos podría ayudar es estar en el centro.
Sí. En el centro, en la democracia, una democracia participativa en la que los individuos, los ciudadanos, tengamos gobernanza y podamos decidir Sí. sobre las cosas que nos importan. Y sobre todo, ¿de qué manera? Bueno, pues yo ahorita estoy encabezando y bueno, invito a la gente que nos escucha que si gustan entren al INE. Hay una iniciativa ciudadana INE que es para apoyar. Necesitamos que se hagan las elecciones primarias, porque de esa manera podremos incidir como ciudadanos, porque eso es un sistema de partidos en los que los ciudadanos que valen la pena no pueden llegar a ningún cargo. Entonces, con unas elecciones primarias le damos la oportunidad a los independientes a que también puedan aspirar a colocarse, y necesitamos también definitivamente sí o sí gobiernos de coalición. Pues vamos a meterle, ¿no? Porque sí, eso es fundamental. Favor. Sí, hay que estar atento, ¿no? En el INE, está en la página del INE, ahí se puede entrar y ahí se ve. Hay una cosa, yo estoy ahí, hay una cosa que se llama, es un organismo que se llama Frente Cívico Nacional, en el que hay un grupo de gentes que están, y bueno, pues ahí nosotros incluso a nivel interno se discute, no es que están, algunos son de partidos y todo, bueno, lo que pasa es que los partidos solos no pueden. Claro. Los partidos de oposición solos no pueden, y los ciudadanos solos no podemos, y ya lo vimos. Así es. Tenemos que tomarnos de la mano. Sí. Y yo les decían a algunos compañeros, no, es que son los mismos. Le digo, maestro, si nuestro barco ya zozobró y nada más hay una tabla para sobrevivir, a mí no me importa ir en la misma tabla que el ladrón de mi barrio. Así es. Yo lo que quiero es vivir. Sí, y quiero rescatar lo rescatable. Opciones, ¿no? Opciones. Y quiero rescatar lo rescatable. Sí. Porque además nos están estigmatizando a la clase media, a los científicos, a los médicos, a todos. Eso es una locura. Totalmente. Y entonces, fíjate lo que nos ha hecho López Obrador en su discurso. Nos ha atomizado. Los científicos de un lado, la clase media por el otro, los maestros por el otro, y todo. Y lo que tenemos que hacer es unirnos. Y tenemos que buscar nuestras coincidencias, ¿no? Nuestras diferencias. Y hacer un bloque que realmente enfrente a este cabrón. Y no solamente eso, Diego. Si ya vimos que de las poquísimas políticas públicas que este hombre ha hecho es la de las becas y la del dinero para los ancianos y el dinero para los minusválidos, hombre, pues hay que defenderlo. Hay que defender eso y conservarlo. Y como se dice, a final de cuentas, esos programas llegaron para quedarse. Quien llegue, se supone, los van a conservar porque sería un suicidio político que el que llegue los quite. No. Ahora, eso se va a como va conservar. Este gobierno manteniéndolo, no los van a poder conservar porque el país a nivel económico es un... Imagínate, estaba yo viendo hoy precisamente en el caso de Campeche, tenemos 28,800 alumnos de educación superior. ¿Sabes cuántos están haciendo de esos 28,000? ¿Cuántos pueden aspirar a un doctorado? 40. Tú sabes que somos en Campeche el máximo exportador de talentos. Esos 28,000 muchachos, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a trabajar? No hay dónde. No hay oportunidades. No hay. Y la gobernadora bailando. Bailando, Dios mío. Si quiere bailar, que baile. Yo digo, yo por favor, si nos quiere cantar las políticas públicas, está bien. Yo, mira, no soy incapaz realmente de juzgarla a ella como individuo, como persona. Creo que es una mujer educada, creo que es una mujer inteligente, creo que es una mujer alegre. Sí. Pero caray, lo que necesitamos es una gobernadora que le meta caña a las políticas públicas para que salgamos adelante, que sean creativos. Estamos en lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es una persona que nunca ha vivido en Campeche, pues ella está analízalo. Están con miras a la política federal. En el momento que Claudia, ahí viene, por cierto, esta mujer, cuando venga esta señora, si es la candidata de Morena, olvídate, nos va a tirar el Estado y se va a ir como era natural. A lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, exacto. Pues yo les decía a todos los que nos están viendo desde el principio que contigo se tienen que hacer
30 podcasts, porque pudiéramos hablar de cada uno, de cada cosa en la que todas en las que has participado, las que sabes. Yo creo que debemos de organizarnos a lo mejor para hacer uno sobre el tema exclusivo, a lo mejor político, Campeche, México, analizar ese tema, pero yo creo que pues ahorita ya nos aventamos más de una hora platicando, ¿Cómo va a no ser? parece, pero yo te agradezco mucho que hayas podido venir, que te hayas podido tomar el tiempo de platicar, de venir, y la verdad que pues el cariño de toda la vida, de mi familia, Así es, a tu Diego, familia, así tu es. hijo es un gran amigo mío, Muchas gracias, tus nietos Diego. son grandes Sí. amigos de mi hijo, y entonces bueno, la verdad es que escucharte, yo espero que tenga una repercusión como lo han tenido todos estos podcasts que hemos estado sacando. Ahorita estamos dándole, pues ahora sí como la segunda temporada. Me ¿no? encanta. La segunda temporada y agradecerte mucho, Maruja. Y pues ya queda este podcast, ahí vamos a estarlo subiendo a las redes. Inicialmente sale, todo el video completo está en YouTube, todo el video completo, pero aparte hay fragmentos y todos esos se ven en los diferentes pues redes sociales que hay, ¿no? Muy bien, muchas Así que gracias. agradecerte mucho. No, al por venir. contrario, y bueno, para las gentes que no son campechanas y que nos ven, aquí tenemos un dicho que en Chiapas le dicen bolo, pero en Campeche le decimos chumado. Y yo estoy chumadísima, porque como no bebo y ya me tomé 2 copas de vino rápido, dije hasta lo que no debía, pero no importa. Les aseguro una cosa, no me voy a arrepentir mañana, voy a estar encantada y mañana será otro día en el que voy a estar feliz, mañana será otro día en el que voy a levantarme con ánimo porque vivir en Campeche es una maravilla, porque además tener vida y tener voz y luchar por lo que uno cree es lo que nos mantiene con el espíritu en alto. Señores, vayan al INE y apoyen Eso. para que tengamos elecciones primarias. Pues Bueno, ahí está. Un abrazo. Ya con todo, hablamos de todo y cerramos con esto, que es bien importante lo que dice Maruja, de verdad. Entren a la página, chéquenlo, métanse y sean más participativos, porque eso es algo que los campechanos Si no, miren, no tenemos. nos va a llevar, ya saben quién. Si no, que luego no nos estemos quejando, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Maruja. Gracias a todos los que nos ven. Pues estamos en contacto y nos vemos al próximo podcast.